Bueno, la idea es abordar un poco el tema del valor económico del patrimonio y tratando de poder dar un enfoque desde una perspectiva quizás un poco más dura, más asociada al mundo de los negocios y a los procesos de generación de un valor que pueda tener de alguna manera una perspectiva relacionada con las finanzas o la economía que puede producirse o gestarse encima del patrimonio cultural. Como ven ustedes, la definición de valor que compartimos hoy habla de medir un beneficio y de una perspectiva de un agente económico. Y también habla o considera la posibilidad de ser medido y que esa medición pueda transformarse en algo parecido a un monto de dinero. Ahora, desde esta definición, lo que vamos a recorrer durante esta charla son los distintos elementos que lo componen para poder desarmarlos, desagregarlos y entender qué es valor, cómo se genera y básicamente cómo se puede medir con la idea de poder pensar estrategias futuras para trabajar en ese proceso de generación de valor. Desde el punto de vista de qué es valor, lo primero que quisiéramos destacar es que claramente el valor tiene una relación con quién es el observador. No es lo mismo el valor que puede tener alguien o le puede asignar a alguien a un objeto o incluso hasta el mismo dinero, pensando en que ese dinero le sirve para irse de vacaciones, o el valor que se le puede asignar pensando en quedarse una inversión o comprarse una ropa, etc. Entonces, claramente el primer concepto es que el valor depende de quién sea el observador. Otro de los elementos interesantes de destacar es que el valor no es permanente en el tiempo. Como ven ustedes en la presentación, hay dos elementos claramente que han cambiado de valor con el transcurso del tiempo. La moneda que ven ustedes ahí es un denario. Era la moneda que estaba vigente en Roma al momento que se construyó el edificio que está a la derecha, que es el Coliseo. Ese denario era tan importante y tenía tanto valor que en su acuñación estaba la cara del emperador romano como símbolo de respaldo al valor que tenía el dinero. Hoy, 2500 años después, 2000 años después, ese denario ya no tiene valor, no tiene ninguna forma de ser utilizado como moneda porque no hay ningún estado que lo utilice. Sin embargo, el edificio sigue estando y sigue generando valor, como vamos a ver más adelante. Y por último, el otro elemento que queríamos destacar, que valor no es precio, ¿sí? Cuando hay una transacción, hay dos valores y hay un precio. El precio es la cantidad de dinero que marca lo que es valor para un comprador y para un vendedor. Quien compra un bien está dispuesto a entregar dinero porque le asigna más valor a ese bien que el dinero que está entregando, y quien vende un bien está dispuesto a darlo porque le asigna más valor al dinero que al bien que está entregando. Consecuentemente, en una transacción hay dos valores y un precio. ¿Y por qué remarcamos esto? Porque muchas veces esa situación no es debidamente exteriorizada, y cuando uno pretende desarrollar estrategias de generación de valor, sale a buscar un precio sin ver las dinámicas que pueda haber entre la oferta y demanda al momento de plantear una transacción. Yendo más hacia la construcción del valor patrimonial, uno de los elementos que se discutió en este curso fue la diferenciación entre lo que es el valor asignado a lo tangible y a lo intangible. Y para nosotros es muy importante reflexionar sobre esa separación y poner especial énfasis en el valor de lo intangible. Hoy, las compañías y las empresas cada día más tienen un valor que está asociado a sus activos intangibles que al propio activo, a los propios activos tangibles. Como vemos en este gráfico, la línea negra marca el valor total de las compañías y la línea azul marca el valor de los activos tangibles. Fíjense ustedes como en los últimos 20 años la separación de cada una de esas líneas fue cada vez más importante, con lo cual demuestra que ese valor intangible es cada día más las fuentes sobre la cual
todas las compañías se organizan y tratan de materializar los esfuerzos que van haciendo. Tal es así que quizás una de las compañías que más valor tiene, como Coca-Cola, hoy tiene un valor de mercado de casi 225.000 millones de dólares, pero sin embargo, si uno resta de ese valor de mercado el valor de los intangibles que tiene adentro Coca-Cola, el valor termina siendo negativo en 5.000 millones de dólares. Este es un fenómeno que empezó a observarse en los mercados en los últimos 5 años, donde el valor de los intangibles ya no solamente supera al valor de los tangibles, sino que se convierte en la única esencia de la compañía en el caso de que eventualmente se llegara a una liquidación. ¿Y por qué hacemos este ejemplo que puede ser por ahí demasiado duro para la charla que estamos viendo hoy? Porque lo que queremos es empezar a poner en el centro de la charla la generación de lo intangible, cómo trabajar sobre un bien intangible cultural. Y la definición de cultura que elegimos para poder empezar a poner marco habla del espíritu humano y relaciona a la cultura con el cultivo de ese espíritu humano. Cuando tratamos y vamos un poco, hacemos un doble clic adentro de lo que es el espíritu humano, quizás lo que concluimos es que el hombre está formado por emociones. Es un conjunto de emociones que reglan su vida, reglan la interacción con otros humanos y regla incluso la forma en la cual pretende trascender en el tiempo más allá de su vida. Desde un punto de vista psicológico, las emociones tienen 3 componentes. Tienen una experiencia subjetiva, tienen una respuesta fisiológica o una forma en la cual el cuerpo humano reacciona a esa emoción y por último tienen una conducta o una expresión. ¿Y por qué nos paramos acá? Porque en la ecuación que planteábamos antes, donde decíamos que el valor económico era la suma del valor de lo tangible más el valor de lo intangible, si en esa ecuación repasamos lo intangible con el valor de las emociones, quizás podamos empezar a encontrar un primer eje sobre el cual uno podría empezar a trabajar al momento de querer desarrollar ese valor intangible. Desde un punto de vista psicológico, los estudiosos de estos fenómenos agrupan a las emociones en 2 grandes segmentos, las emociones positivas y las negativas. La alegría, la confianza, la sorpresa, la posibilidad de anticipación y el amor son las positivas, pero también existen el miedo, la tristeza, el asco, la furia y el remordimiento. Y lo interesante es que cuando uno se pone a pensar alrededor de la generación de los intangibles y lo asocia a las emociones, es que uno puede encontrar ejemplos basados en estos 2 grupos. El primer grupo resulta ser bastante fácil y quizás vamos a ver algunos de ellos en algunos de los ejemplos que vamos a escuchar durante la presentación de hoy. Pero si miramos aquellos intangibles generados sobre momentos tristes de la historia, como puede ser la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción del Reichstag, o lo que pasó con la Freedom Tower en New York luego de que cayeron las Torres Gemelas, muestran que a pesar de la tristeza que a todos nos generó ver el incendio de Notre Dame, probablemente ahí haya una nueva oportunidad de volver a generar o seguir expandiendo lo intangible desde las cenizas y generar un nuevo valor inmobiliario. Porque imagínense ustedes, el día que la restauración de Notre Dame termine, no va a haber persona en el mundo que no quiera ir a ver qué fue lo que quedó luego de ese brutal incendio. A modo de poder compartir con ustedes un ejemplo de cómo se mide ese valor intangible, trajimos hoy un ejemplo que nos parece bastante interesante de recorrer, porque tiene alguna connotación que para todos los argentinos no deja de ser interesante. Nos tocó tener que evaluar el estadio de River Plate, el famoso monumental cuyo nombre es Antonio Vespucio Liberti. Lo evaluamos con una técnica de evaluación empresaria, considerando qué capacidad de generar valor económico podía tener en función de las actividades que pasaban dentro de él. Los 75.000, casi 76.000 espectadores de capacidad que tiene, ven en promedio 26 partidos por año, considerando los partidos de la liga local, más los partidos que internacionalmente juega el club en las distintas copas. Se alquila en promedio 2 veces por año para eventos que no son conciertos, 7 conciertos,
y después la publicidad que tiene por donde esté ubicado. Todo eso genera un ingreso y a través de una metodología de evaluación concluimos que el valor es aproximadamente unos 27 millones de dólares, su valor residual. Utilizando el ejemplo del mismo Coliseo que veíamos antes, supusimos cuánto podría valer el Coliseo no hoy, sino en el momento en el cual fue construido, considerando que tenía una capacidad de 65.000 espectadores, que más o menos hacían unas 12 peleas de gladiadores por año, unas 10 muneras, que eran espectáculos producidos por familias ricas que querían impresionar al emperador, unos 6 venatios, que eran casas de animales salvajes traídos de los lugares más recónditos del mundo y donde brotaba la sangre a través de la muerte de rinocerontes, jirafas, osos polares, etc. 2 neumaquias, que eran batallas navales, se llenaba todo el piso del Coliseo y se armaban batallas navales. Y por último, 3 juegos de lo que hemos visto en películas como lo de Ben-Hur, donde había grandes carreras y que todo el pueblo disfrutaba. Todos esos eventos, y usando la misma técnica de valoración, nos daban que aproximadamente hoy ese escenario podría valer unos 29 millones de dólares. Pero lo que queremos recalcar es que no es el uso que tiene hoy el Coliseo. Hoy el Coliseo es visitado por casi 7 millones y medio de personas por año, que pagan algo parecido a 18 euros cada uno. Y si suponemos que, y acá sí es un supuesto, que queda un margen de un 30% de esa cantidad de dinero que entra por visitas, y que ese margen del 30% debería justificar una rentabilidad sobre una inversión hecha por construir ese edificio o por tener ese edificio en el estado actual que se encuentra, llegamos a la conclusión de que el valor sería de casi 400 millones de dólares. En este ejemplo, o con este ejemplo, pretendemos demostrar donde claramente reside el valor de los intangibles. ¿Qué pasó en el medio? 1950 años de historia, 1950 años de barbarie, que hicieron que ese edificio fuera cambiando sus usos. Llegó a ser una iglesia, llegó a ser una cantera, muchas de las piedras que faltan fueron sacadas para construir otros barrios de Roma, e incluso llegó a ser una mina de hierro, porque mucho del hierro que tenía fue extraído de ahí y utilizado para armar armamento de las tantas batallas que se llevaron a cabo a lo largo de la historia alrededor de él. Todo ese patrimonio, toda esa cultura, toda esa situación de distintos intangibles hoy hace que esos 7 millones y medio de personas estén dispuestos a pagar 18 euros por poder visitarlo y justificar ese valor del patrimonio. Para ir concluyendo, decíamos que Coca-Cola tiene un valor de 225.000 millones de dólares. El logo que tienen ustedes a la derecha, que lo conocen, es el logo que la UNESCO pone para tratar de agrupar a todo el valor patrimonial que existe en el mundo. ¿Cuánto valor hay adentro? Nadie lo puede calcular, pero si solamente usamos el ejemplo del Coliseo, seguramente vamos a poder concluir que es mucho más grande que el valor que tiene Coca-Cola. El tema es el poder encontrarlo y poder desarrollarlo. Y de alguna manera, como decíamos, en ese proceso, porque es un proceso que implica buscar distintos ejemplos en distintos lugares del mundo y tratar de ponerlo en valor y generar valor, no hay que perder algunos de los elementos que tratamos de resaltar. El valor relativo al observador, el valor relativo en el tiempo y jugar mucho sobre el eje de tiempo. El valor está relacionado con las emociones y cómo son percibidas por quienes vayan a verlo, con lo cual hay que estudiar mucho quiénes son las personas a las cuales vamos a estar tratando de que ese valor llegue y que estén dispuestas a participar y a hacer algún esfuerzo económico por poder estar cerca de esa dinámica. Y no hay valor en lo que no es escaso, con lo cual también la posibilidad de diferenciarse y de poder encontrar formas de convertir en algo único, claramente son algunos de los vectores que uno tiene que observar a tratar de generar valor inmobiliario o valor intangible sobre el patrimonio. Y por último, para terminar, quisiera hacerle una pregunta al futuro, sobre todo en este momento donde el mundo de los negocios está siendo transformado tan violentamente por la revolución digital. Cuando uno analiza un poco la historia económica puede marcar 3 grandes cambios. Uno fue la revolución industrial, donde el valor estaba en hacer las cosas a través de la eficiencia, hacer más con menos, más producto con menos insumos, y donde el valor reside en lo tangible. Cuando empezó el proceso de la tecnología,
en los finales de los 80, principios de los 90, surgió la revolución del conocimiento y las empresas empezaron a alinearse atrás de la innovación. Esa innovación empezó a generar los intangibles y generó la gran revolución de valor que veíamos antes. Hoy estamos en la revolución digital, donde el valor se genera en la disrupción y donde, así como antes lo intangible y lo intangible era donde residía el valor, hoy el valor seguramente va a empezar a residir en los bytes o en las unidades de información que transitan por los distintos jugadores de la economía y que están dispuestos hoy a que las compañías más valiosas del mundo son compañías que tienen un origen digital. Entonces, como reflexión y como pregunta que queda abierta, porque la verdad que la respuesta no la tenemos, es ¿cómo será la forma de percibir el valor económico del patrimonio cultural en el 2050? ¿Cambiará el modelo? ¿Seguirá siendo a través de la generación de intangibles? ¿O debemos considerar que esta era digital va a también cambiar ese proceso en la forma en la cual lo percibimos?